Y Finaer tiene el gusto de presentar a todo el universo de los invitados en los programas que tengo la suerte de conducir. Así que para mí es un gusto, como siempre una masterclass, siempre se aprende algo, escucharlo, charlar con él, preguntarle, repreguntarle. Estamos hablando del director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abrán. Aldo, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a ni más ni menos que Radio Real Politic de La Plata. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Bueno, gracias por estar, Aldo, y como estamos ahora nomás de que Javier Milei deje de ser presidente electo, que quede claro, que nadie se asuste, se viene ya seguramente las primeras medidas desde el domingo nomás, repercutiendo quizás, obviamente, a partir del lunes. Entonces yo estaba, de acuerdo a lo que fui analizando, a través de la fuente de uno, fui viendo distintos ítems que obviamente alguien de la experiencia, de la preparación y de la inteligencia en materia económica puede decirnos blanco sobre negro o de qué se trata. Una de las cosas que sería, vamos a ponerlo en esos términos, el plan Caputo, el plan Milei, el plan Caputo-Milei, Milei-Caputo, pues llámenlo cada uno como quiera, sería, por ejemplo, prohibirle al Banco Central de la República Argentina, Aldo, emitir y también financiar tesoro. ¿Esto es así? ¿Qué opinión al respecto tenés sobre eso? Que deje de emitir sería raro, ¿sí? Porque justamente los bancos centrales no es que no pueden emitir, todos los bancos centrales del mundo, aún los que tienen las monedas más estables, ¿no? Los menores índices de inflación emiten porque la población aumenta y usa más moneda, o porque la economía crece, entonces como hay más transacciones también se necesitan más monedas. Lo que sí no hacen los bancos centrales de esos países que tienen monedas estables es priorizar el financiar al gobierno emitiendo todo lo que esos gobiernos necesitan y por lo tanto quitándole poder adquisitivo a sus monedas, como pasa acá en la Argentina, y por eso nos va como nos va y tenemos los índices de inflación que tenemos, ¿no? Así que es muy probable que lo que veamos en realidad es que sí, sigue emitiendo, pero ya deja de hacerlo para financiar al gobierno, cosa que en otros periodos de la historia ya tuvo prohibido nuestro Banco Central, pero obviamente los gobiernos populistas que luego gestionaron y cambiaron esa regla, y bueno, y acá estamos, ¿no? Con un porcentaje de inflación que a finales de año va a estar por arriba del 180%, una herencia que va a significar que la inflación esté en más de 2,40 a principios del año que viene, este desastre que estamos viendo. Es decir, que para que doña Catalina lo comprenda, entonces, en definitiva, en este primer ítem que te propuse sería que se va a seguir emitiendo, pero para la gente, no para la casta. Claro, exactamente, no para financiar a la política, sino lo que necesite la gente, ¿no? Que es lo que hacen en definitiva los bancos centrales de los países vecinos, no es que estamos aquí muy lejos, ¿no? Totalmente. Y esos países, algunos tienen la mitad de la inflación en un año que nosotros tenemos en un mes o menos todavía, ¿no? Exactamente. Otro ítem que me anoté, estoy viendo que se viene, obviamente, indefectiblemente, la quita de los subsidios de las tarifas. Entonces, sería la primera pregunta con un camión con acoplado, digamos. ¿Esto sería con gradualismo, sin gradualismo, o ese gradualismo sería de muy corto plazo, por ejemplo, un cuatrimestre, que es decir, de enero a abril del año que viene, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay algunas tarifas que se pueden sacar rápidamente los subsidios, como es la de la luz, gas y el agua que tenemos los que vivimos en el Gran Buenos Aires, que más o menos hoy nos están subsidiando contribuyentes entre el 50 y el 60% de lo que consumimos, lo cual es una barbaridad, ¿no? Que alguien me esté pagando a mí lo que yo consumo de gas, de electricidad y de agua. En una palabra, ese señor, ese contribuyente, a todos los argentinos
a través del impuesto inflacionario están dejando de gastar, empobreciéndose para que yo pueda gastar más. Una cosa bastante absurda, a mí me parece, e injusta. Esos seguramente se van a sacar rápido. No sé si en 1, 2, 3 cuotas rapidito se pueden sacar. Bien. Donde yo creo que va a haber más gradualismo es en el tema del transporte público, ¿no? Bien. Si bien no es cierto que los valores del transporte público se van a ir a los precios que hablaba Massa, ¿no? Que el plan miedo de Massa. Exactamente, todo eso era mentira, porque cuando uno ve a los colectivos, por ejemplo, ¿sí? Les pagan la diferencia entre lo que yo pago de pasaje y lo que verdaderamente vale el pasaje que yo usé, ¿no? Entonces, y cuando uno ve el promedio de lo que le pagan es 400 pesos, o sea que un pasaje, es cierto, debería valer, ponerle 300, 350, uno mínimo, bueno, pero eso se va a ir sacando seguramente en forma gradual. Un ítem que llama la atención, porque creo que si esto se da, ¿no? Estamos hablando lo posible, el plan posible. No creo que ande muy lejos de esto, porque al final es lo que Aldo Abraham dijo en este programa y en todo mi programa de hace años, hay que decirlo, muy cerquita, lo que viene proponiendo justamente la prestigiosa Fundación Libertad y Progreso con todo su equipo, reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces lo que digo es, nunca escuché, al menos no recuerdo, en mi etapa profesional de periodista, un no casi rotundo a la obra pública. Sería un cambio rotundo si esto... Es como que lo que estuve viendo es que se mantendría aquellas infraestructuras que están en marcha, pero con inversión extranjera. ¿Qué opinión tenés al respecto, Aldo, con esto? Sí, ahora lo que se va a buscar, y eso es además porque no tenemos plata, esa es la realidad, ¿no? Porque financiar obras de infraestructura, empobreciendo a todos los argentinos con impuesto inflacionario, no parece ser la mejor de las alternativas. Y bueno, claramente como hemos empobrecido a todo el país, hoy no tenemos los recursos como para hacer obras de infraestructura. Lo que se va a buscar es que esas obras de infraestructura se hagan con sistemas de participación privada, ¿no? Que funcionan. Hay algunos esquemas que funcionan, por ejemplo, a base de licitaciones llave en mano, o sea, recién se les paga cuando entregan el edificio hacia adelante, pero bueno, se construye ese edificio en el tiempo. Otros esquemas de estos, por ejemplo, un hospital, puede ser que se construya el hospital con un contrato por el cual se lo va a alquilar el Estado, ¿no? Durante 30 años, ¿no? Entonces la forma en que se cobra el sector privado es con ese alquiler, invierte en un edificio que se lo alquila al Estado para que lo use de hospital. Lo mismo podrían pasar con las escuelas. O sea, se va a buscar que haya más participación de los inversores, habrá más viajes, por ejemplo, con lo cual el que usa la ruta va a ser el que paga la ruta, ¿no? Como es que lo pagan todos los argentinos, la usen o no. Ese tipo de esquemas es el que se va a buscar, porque, bueno, aunque quisiéramos, la realidad es que no tenemos la plata. Y de hecho, aunque hubiera asumido Sergio Massa, por lo menos en el primer año de su gestión, hubiera cortado toda la obra pública, justamente porque si no volamos por los aires, porque no hay plata. Totalmente. Hablando del impuesto país, por lo que estuve averiguando en el búnker justamente de Córdoba, de la avenida Córdoba, el impuesto país va a continuar y se podría hasta engordar también. El impuesto país puede mantenerse en tanto y en cuanto se mantenga, no se vaya a una unificación cambiaria, ¿no? Porque está fundado en tratar de encarecer, en el caso, por ejemplo, de los dólares que se le vendan a los importadores, el dólar de importación, y de paso darle recursos al gobierno, lo mismo que lo que son los dólares turistas, los dólares tarjeta. En tanto y en cuanto exista diferencial cambiario, se va a mantener el impuesto país, pero en el momento en que vayamos a un mercado único de cambio, ese es un recurso que el Estado
va a perder porque ese impuesto no tiene sentido. No me van a cobrar en un mercado único de cambio en el cual el valor del dólar pasa a ser el que tiene que ser, no el ficticio 350, 360, ahora no sabemos ni siquiera cuándo terminó. Hay toda una discusión si en 400, el jueves el dólar, según el Banco Central, no varió, pero bueno, pero bueno, sea lo que sea el dólar cepo, que claramente no es lo que vale un dólar. Totalmente. Para desaparecer eso y haber un dólar único, tiene que desaparecer también el impuesto país y todas las demás retenciones impositivas que se hacen sobre ese tipo de cambio oficial cepo que desaparece, ¿no? Totalmente. ¿Va a gobernar sin presupuesto 2024 el presidente en una primera etapa? Es decir, o dicho de otra manera, prorroga el presupuesto 2023, Javier Milei, en un comienzo, y viene también con acoplado esta pregunta, porque me hace analizar y pensar, ¿eso para qué es? ¿Para no ajustar por inflación, por ejemplo? El primer problema que tenés es que el gobierno mandó un presupuesto absolutamente ficticio, ¿no? En el cual contabilizaban tener recursos de fuentes que ni siquiera no son accesibles, ¿no? Entonces uno no puede entrar y aprobar un presupuesto, por más que lo haya mandado el gobierno y ya esté en el Congreso, que está planteando una irrealidad. Así que a mí no me extrañaría que obviamente empiece con su gestión sin presupuesto y cuando logren armar un presupuesto, conociendo cuál es la realidad, ¿no?, interna del Estado, logren armar un presupuesto, bueno, lo manden más adelante. No va a ser la primera vez que esto sucede, ya ha sucedido que por ahí a veces pasan 3, 4, 5 meses de un nuevo gobierno que manda un nuevo ministro de Economía, porque a veces simplemente por el cambio de ministro han sucedido estas cosas, en los cuales se gestiona con el anterior presupuesto y bueno, después en marzo están mandando, ponele, o abril, un presupuesto que se ajusta a la realidad según el nuevo presidente, y bueno, y ese es el presupuesto que se aprueba, ¿no? Total. Este escenario que estamos justamente enmarcando en esta charla, Aldo, ¿pone en peligro, por ejemplo, los reembolsos o la suspensión de los reembolsos a las provincias? Los reembolsos, hay transferencias. A ver, las provincias tienen dos tipos de transferencias, unas que son legales, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace la coparticipación, algunos impuestos, de los cuales ellos reciben un porcentaje de lo que se recauda. Eso para que salga de la cuenta de la FIP, que es la que se recauda, un peso para la nación, tienen que salir los pesos equivalentes que dice la ley a las provincias. O sea que nunca ha sido cierto esto que algunos gobernadores, para atajarse porque no pueden pagar sueldos, porque se han desmadrado en sus finanzas, dicen, no me mandaron la plata de la coparticipación, porque si no la recibió ese señor, no la recibió ninguna provincia, claro, y la nación tampoco. O sea que eso es mentira, ¿no? Pero esa va a seguir fluyendo porque por ley va a seguir fluyendo, ¿no? Después hay, sí, eso es cierto, transferencias que hace la nación de una partida que es de la nación, ¿sí? Es parte de la coparticipación, pero que es de la nación, no es de las provincias, ¿no? Y eso, de vuelta, iba a ser factor de ajuste quien quiera que gane, y este año va a ser, el próximo año, que es decir, 2024, va a tener una caída de esa transferencia fenomenal, seguro. Ya tuvo una fuerte contracción estas transferencias arbitrarias y discrecionales del Estado Nacional a lo largo de este año 2023, pero el año que viene seguro que se va a caer mucho más. Quiero también contarle a la gente que por lo que estuve informándome con mis fuentes, ya que La Plata, la base del Grupo Real Política que está en la ciudad de La Plata, tiene mucho que ver con el tema universitario, decirles que se van a seguir girando las partidas presupuestarias para la educación pública universitaria, pero me contó un pajarito que cantaba bajito el pajarito, así que se ve que era un gorrión, era chiquito, pero me dijo que la partida sería la misma que el 2023. No tendría mejoras.
tema aparte, ¿no? Tema aparte que estoy recordando dentro del manejo de las fuentes. Aldo, a ver, ¿se viene concretamente en materia de precios, se viene la liberación del precio de los combustibles y, por ejemplo, de las prepagas? Bueno, ya han aumentado. Sí, totalmente, siempre. Los muchachos siempre se preservan. Pero eso no es casualidad, porque ¿qué es lo que ha venido? La realidad es que durante todo el periodo electoral, lo que estuvo haciendo este gobierno y Sergio Massa es aprovechar la enorme capacidad de daño que tiene el gobierno en la Argentina, donde los derechos y las instituciones que están en la Constitución Nacional no se respetan. Entonces, el gobierno populista como este que se va, tiene una gran capacidad de daño, no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas, ¿no? Entonces, lo que hacen es amenazarlas, es lo que hicieron, básicamente, para que actualicen sus precios durante el periodo preelectoral muy por debajo de lo que era la inflación, o sea, de lo que subían sus costos, ¿no? Y claro, cuando llegaba un momento, ¿no? Por ejemplo, en el cual ya no le convenía producir, como vender, porque estaba vendiendo sin ganar por debajo del costo, como apareció el desabastecimiento de combustibles, ¿no? Y también aparecen las góndolas vacías. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en esos momentos particulares con cada una de las industrias? Llamarlas por el teléfono, amenazarlas nuevamente y decirle, bueno, te doy un poquito de aumento y hasta que pasen las elecciones, por favor, mantener más o menos provisto el mercado. ¿Qué es lo que han venido haciendo las petroleras? Han venido haciendo los productores. Claro, desde el 19, 17 de noviembre, que ya la gente votó, y es lo que hemos visto. Lamentablemente vos ibas a un supermercado y lo que veías era que había cosas en la góndola, pero había aumentado un montón, ¿no? Y donde vos ibas a querer comprar algo que no lo dejaron aumentar, no había nada en la góndola. Ahora te ibas al chino, ¿sí? Y ahí había todo. Hay precios que hay que pagarlo, ¿no? Total. O sea, claramente ninguna economía puede funcionar así. Y lo que hay que empezar a pensar es que las cosas un poco más caro que no tenerlas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que pagar lo que corresponde por las cosas, y eso es lo que hemos estado viendo como fuertes aumentos de precios hasta ahora. Y es lo que vamos a seguir viendo, porque hay una multitud de precios que han quedado absolutamente desfasados culpa de esta estrategia de precios cuidados, precios regulados, que gestó este gobierno, y que si no lo desarmamos, lo que va a tener es un costo económico fenomenal. No es casualidad que en este momento tenemos recesión. Si a los productores no les conviene producir, ¿para qué van a producir más? Total. Producen menos, ¿no? Entonces, si queremos que esta economía se recupere en algún momento, bueno, habrá que liberar esos precios para que de vuelta a los productores les convenga producir y generar riquezas, bienes y servicios para todos los argentinos, ¿no? Totalmente. Estamos en el último minuto y te pido si podríamos, aunque sea difícil resumir, ¿qué pasaría? Dos últimas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría con los salarios públicos? Y lo otro es, ¿qué hacemos con las LELIQs? ¿Transferirlas al Tesoro Nacional sería una solución? El tema de las LELIQs yo creo que se puede gestionar dentro mismo del Banco Central, y con un Banco Central que no tenga que financiar al gobierno, y con una salida ordenada del cepo, un mercado único de cambio, ya está. Yo creo que se puede hacer eso. Es cierto que también, si consigue el financiamiento del Tesoro, podría hacer es cancelarle comprando pesos en el mercado, ¿no? O tomando pesos en el mercado, cancelarle la deuda que tiene con el Banco Central, y el Banco Central a su vez cancelar la deuda de las LELIQ. Pero hay que ver si consigue ese financiamiento, ¿no? Pero es manejable si no tiene que financiar al Estado. La otra pregunta era... Los salarios públicos, ¿qué van a pasar con los salarios públicos? Ojo, porque, bueno, una de las cosas que todo el mundo a veces está diciendo ahí, bueno, pero no era que el ajuste que sigue y que va a haber que hacerlo iba a ser el Estado, porque la verdad es que lo vamos a hacer entre todos, pero vamos a dividir mejor ahora, porque el único sector, para adivinar, ¿cuál fue el único sector que ganó poder adquisitivo durante la gestión de Sergio Massa? Es fácil. Sí, la pregunta. El Estado, totalmente. Público, el sector público, en una palabra, bueno,
¿no? Y mientras todos los demás jubilados, todos los demás empleados, no lo quería decir, pero bueno. todos perdían poder adquisitivo a los pagos, el único sector que mejoró su poder adquisitivo es el sector público. Conclusión. Bueno, vamos a hacer todo, pero ahora también les va a tocar a ellos. Claro, claro. Está más que claro. Bueno, creo que hemos hecho realmente un repaso de lo que podría ser concretamente un plan económico, los ítems, este cuadro sinóptico, si se quiere, del plan Caputo, por decirlo así, o el plan Milei, como lo quieran llamar, a partir del domingo. Yo diría antes que el lunes, aunque se empiecen a ver los primeros síntomas, como surja la cosa, en el primer día ya hábil del nuevo presidente en funciones. Aldo, el agradecimiento como siempre, felicitaciones por la claridad también de siempre, gracias por haber estado ni más ni menos. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Ha sido Aldo